Hola, ¿qué tal? Soy la alumna del Gaillo Paola Antonella. Actualmente estoy cursando primer año del profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura. En este video hablaremos de dos tipos de saberes, el saber vulgar y el saber crítico. Iremos viendo en qué consiste cada uno de ellos, sus características, cómo se puede abordar este tema en el aula, entre otras cuestiones. Muy bien, comencemos. Primero que nada, considero importante definir qué es el saber. En sí, la palabra saber tiene un sentido muy amplio, pero lo podemos entender como toda forma de conocimiento que se opone, por tanto, a la ignorancia. En él podemos encontrar diversos tipos de saber, que fundamentalmente se reducen en dos, el ingenuo o vulgar y el crítico. El saber vulgar o ingenuo es un saber espontáneo que se va generando en nosotros diariamente sin que tengamos nosotros el propósito deliberado o consciente de adquirirlo. Por ejemplo, el saber cómo utilizar el control remoto del televisor o que cuando oscurece es porque ya anocheció. También es un saber socialmente determinado, que se lo comparte en una sociedad y es dominado por las pautas que en ella rigen. Ese saber tiene cierta estructura y contenido comunes. Suele hablarse del sentido común, el común denominador de los conocimientos, valoraciones y costumbres propios de una comunidad, como el saludarnos con un beso en la mejilla, lo cual en otras sociedades puede ser de muy mala educación. El saber vulgar es subjetivo, no está determinado esencialmente por lo que las cosas u objetos son en sí mismos, sino por la vida emocional del sujeto, es decir, que se trata de un saber en función de los prejuicios, temores, esperanzas, empatías o antipatías, ya sea de un grupo social al que se pertenece o propios. Por ejemplo, el prejuicio de género, según el cual, dependiendo de su género biológico, hombre o mujer, tienen ciertas características, como que los hombres son más fuertes y las mujeres son más frágiles, o que los niños tienen que jugar con pelotas y las niñas deben jugar con muñecas. Por último, este saber se caracteriza por su asistematicidad, ya que se va constituyendo sin más orden que el resultante del azar de la vida de cada uno o de la colectividad. En cuanto al saber crítico, en el lenguaje filosófico la palabra crítica equivale a un examen o análisis de algo y luego, como resultado de ese análisis, la valoración de lo analizado, que tanto podría ser positiva como negativa. En este saber domina el esfuerzo, se exige disciplina y está presidido por un método, un conjunto de reglas que establecen la manera legítima de lograrlo. Por ejemplo, los algoritmos que utiliza un matemático para resolver los problemas. Este saber solo puede admitir algo cuando está fundamentado. Por ejemplo, en el proceso de la homonización, estudios científicos demuestran que la Australopithecus lucy pudo haber sido el primer Homo. Por lo que se refiere a su configuración, es sistemático, lógicamente organizado. Para comprenderlo, no hay más que pensar en la manera como se encadenan los conocimientos de un texto de geometría. El saber crítico aspira a ser universalmente válido, por lo que pretende lograr la más rigurosa objetividad, buscando cómo son realmente las cosas, que se revelan tal como son en sí mismas y no meramente como nos parecen que son. Este saber suele contradecir al sentido común. Basta pensar en algunos conocimientos y teorías científicas y filosóficas para advertirlo, como por ejemplo, el no satisfacer los antojos de una embarazada produce manchas en la piel del bebé al nacer. Sin embargo, en estos casos, lo más conveniente es acudir a un dermatólogo para que descarte cualquier enfermedad cutánea. Este tema puede ser abordado en las aulas de la siguiente manera. En primer lugar, podría ser en clases presenciales que el docente prepare un material audiovisual, así estaría enseñando a sus alumnos a través de sus sentidos de visión y escucha. O también, otro ejemplo podría ser en caso de que un grupo de estudiantes se encuentre en clase de ESI y estén discutiendo sobre que el VIH y SIDA son lo mismo,
El docente podría corregirlos utilizando el saber crítico e informarles que no son lo mismo, siendo el VIH el virus que causa el SIDA. Estos saberes son de gran ayuda al momento de enseñar. Como futuros docentes necesitamos comprometernos a enseñar para crear personas libres, soñadoras, creativas, respetuosas y que dialoguen, como también educarlos para el fracaso. Esto nos pone en la perspectiva de una educación verdaderamente humana. Debemos reconocer la esencia que existe en cada uno de los alumnos y hacer que emerja de ellos la persona que está llamada a ser. Esto, según Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274, él fue según su propia intención teólogo y no filósofo, o mejor dicho, fue filósofo tan solo en vista de los servicios que la fe aporta a la sabiduría cristiana. Él estableció una relación entre la fe y la razón, en el que ambos se perfeccionan, en el que resulta que la luz de la fe, que no es infundida por gracia, no destruye la luz del conocimiento natural, que no es puesto por naturaleza. Ahora veremos entonces cómo procede la razón cuando se ocupa de Dios, a través de las 5 vías. Primera vía, el movimiento. Santo Tomás consta que en efecto todos tenemos experiencia del movimiento, es decir, en el sentido que Aristóteles le da el término del cambio. No de que todo cambie, sino que algunas cosas cambian, como un vehículo que se mueve por la calle o las olas del mar. Para que algo se mueva, él considera que se necesita de un motor que lo lleve a efectuar tal pasaje. Este motor, a su vez, es movido por otro, y este por otro, como una serie infinita. Cada miembro requeriría otra condición, y esta otra y otra, sin término ninguno. Sin embargo, si no hubiese un primer motor, tampoco podría haber un segundo ni tercero. No podría haber motores intermedios. En consecuencia, es preciso afirmar un primer motor inmóvil, es decir, algo que mueve sin ser el mismo movido por nada. Este primer motor que no se ha movido por nada es lo que todos entienden por Dios. Segunda vía, es la causa eficiente. Descubrimos que en las cosas sensibles hay una ordenación de las causas eficientes. Se trata de una serie de efectos convenientemente subordinados a sus causas. Por ejemplo, si un objeto se cae, es efecto de la gravedad. Todo efecto depende de la causa eficiente que lo produce. No es posible que en las causas eficientes se proceda al infinito, porque una serie indefinida de causas equivaldría a admitir un efecto sin causa. Por tanto, hay que admitir una causa eficiente primera. Eso sería lo que todos llaman Dios. Tercera vía, es la prueba por la contingencia. Es decir, todo ente que es, pero podría no ser. Alguna vez no fueron y alguna vez dejarán de ser. Por ejemplo, un árbol. Hubo un tiempo en que no fue, luego quiere decir que fue generado, y llegará un momento en que dejará de ser. El árbol es algo posible que sea y que no sea, algo contingente. No todas las cosas son contingentes, sino que hay algo necesario para explicar la existencia de todos los entes contingentes. Tal ente necesario que existe por virtud de su propia naturaleza es aquello a lo cual todos llaman Dios. Cuarta vía, por los grados de perfección. Su comprensión puede facilitarse recordando la relación que Platón establece entre las cosas sensibles y las ideas, y en definitiva con la idea del bien. Ahora bien, la realidad se nos ofrece como un sistema de grados de perfección, como jerarquía. Hay un ente absolutamente perfecto que da la regla conforme el cual se mide la mayor o menor perfección de cada cosa. Si una cosa posee una perfección de modo incompleto, no puede poseerla de por sí. No lo posee porque su esencia sea esa perfección, sino que la posee por participación de una causa extrínseca. Pero no es esa perfección. Solo lo supremamente perfecto puede otorgar la perfección mayor o menor que algo posea.
este algo participará de ella. Por tanto, hay algo que es para todas las cosas la causa de su ser, y de su bondad, y de cualquier otra perfección. A esto lo llamamos Dios. Quinta vía, por el orden o gobierno del mundo. Observamos en la naturaleza orden y finalidad. En efecto, vemos que algunas cosas que carecen de conciencia o conocimiento obran por causa de un fin. Por ejemplo, la raíz de una planta se orienta hacia la tierra como si la buscara, y sin embargo sin saber que la busca. El orden no puede ser fruto del azar, porque equivaldría a suponer un efecto sin causa, y considerando que toda orden supone un ordenador. El orden debe tener, pues, una causa final. Por tanto, hay una inteligencia suprema que ordena las cosas naturales hacia su fin, y a esto llamamos Dios. Estas vías son una síntesis de otros filósofos anteriores, como también del pensamiento de Santo Tomás. Su originalidad se encuentra en su estructuración para exponer la existencia de Dios y su principal atributo. Dios es la existencia plena. En él se identifica la esencia y la existencia, siendo él mismo la causa, el fundamento de los demás seres, incluyendo al ser humano. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con este video explicativo.